Buen día, mi nombre es Daniel Vázquez Londoño, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y en esta oportunidad realizaremos el modelado de elementos tipo shell por medio de elementos finitos, comparando resultados con el artículo científico basado en el rendimiento de los elementos finitos de shell MITC de 3 nodos y el MITC de 4 nodos en problemas de referencia ampliamente utilizados. Muy bien, en el artículo estudiado lo que se busca es evaluar el rendimiento de algunos tipos de elementos finitos dispuestos para elementos o estructuras tipo shell. Esto puesto que el principal desafío para obtener tales elementos de carcasa pues es reducir e idealmente eliminar el bloqueo, ya que cuando una discretización de elementos finitos es deficiente para aproximar los campos de desplazamiento de los elementos tipo shell, la precisión de la solución se deteriora. Este fenómeno se llama bloqueo o es denominado bloqueo y pues se vuelve más severo a medida que el grosor o el espesor de las carcasas o los elementos tipo shell disminuye. Por lo tanto, se realiza el estudio y la comparación de nuevos elementos finitos conocidos como MITC de 3 y 4 nodos o elementos de interpolación mixta de componentes tensoriales con otros elementos de shell previamente desarrollados, considerando varios grosores o varios espesores de carcasa o de elementos tipo shell y considerando distorsiones de malla para identificar si se produce un bloqueo por cortante o por membrana. Muy bien, en esta oportunidad realizaremos el estudio y el modelado de este ejemplo, que es Twisted Beam Problems, el cual consta o se basa de una viga torcida, por decirlo de alguna manera, la cual está empotrada en un extremo y en su otro extremo están siendo aplicadas dos cargas por separado. Tiene pues las propiedades generales son pues la longitud de 12, el B correspondiente de 1.1, un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 y un módulo de Poisson de 0.22. Este modelo, este ejemplo se va a estudiar o se va a modelar de acuerdo a dos tipos de espesores y dos tipos de cargas correspondientes. Hay que tener en cuenta que estas propiedades tienen unidades consistentes, por lo que se trabajarán con unidades de metros y kilonewton para todo el problema. Luego, posteriormente a modelar y obtener los resultados con el software SICA Engineer, se procede a comparar los resultados con los arrojados por el artículo o los planteados por el artículo. Ahora procederemos a realizar el modelado del respectivo ejercicio en el software SICA Engineer. Para empezar, bueno, tenemos que tener en cuenta que, como se vio en el video de la revisión crítica del software, em, para modelar elementos tipo shell es necesario tener un entorno general XYZ. Se determina o se pone el nuevo material de acuerdo con las propiedades que tenemos, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Luego hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente que, como se está trabajando con unidades consistentes, es muy importante poner todo en metros y en kilonewton. Con las unidades ya determinadas, procedemos a poner en el programa una de las partes más importantes para eh, modelar elementos tipo shell, y es la no linealidad
tener en cuenta los elementos de membrana y la no linealidad geométrica, que como se vio en el video de la revisión crítica del software, son parámetros bastante importantes a la hora de tener en cuenta elementos tipo shell o tipo membrana. Ahora con todo esto, teniendo en cuenta todo esto, procedemos a modelar la estructura. En la estructura en 2D elementos procedemos a modelar láminas. En este caso utilizaremos la opción lámina, en donde nos presentan esto. Acá tenemos en cuenta el tipo de material, que es un tipo lámina o tipo shell, y una de las partes más importantes es el espesor, el cual es 0.32 de acuerdo con las propiedades. Acaba de resaltar que tenemos dos tipos de espesores. En este caso vamos a modelar el espesor de 0.32, y luego observaremos los resultados para ambos espesores. En el modelo no lineal MEF, es una de las partes más importantes, como se dijo en el video anterior, para considerar elementos tipo shell, ya que el software, al uno ponerle que es un modelo de membrana, él automáticamente reconoce este tipo de elementos y calcula, como se establece en el programa, automáticamente calcula con elementos finitos de tipo triangular o de 3 nodos. Ahora, con todo esto ya planteado, procederemos a dibujar el modelo. En este caso el software nos ofrece varias posibilidades, y pues en este caso vamos a utilizar la línea recta. Sin embargo, para hacerlo mucho más fácil, vamos a digitar los puntos o las coordenadas de los puntos que nos interesan para poder dibujar el modelo. Ahora, con el modelo ya dibujado, procederemos a aplicarle las condiciones de contorno. En este caso tenemos que este extremo de la viga se encuentra totalmente apoyada. Por lo tanto, acá en apoyo hay tres opciones. Vamos a usar más fácil la línea. Y pues la restricción es fija, pues es empotrado, por lo tanto todos sus grados de libertad estarían restringidos. Lo único que nos queda es seleccionar las líneas en las cuales queremos que sea empotrado, y sencillamente darle escape. Con el apoyo ya asignado, ahora procederemos a asignar las cargas, para lo cual creamos primero dos tipos de grupos de carga, una carga vertical y una carga horizontal, teniendo en cuenta que se va a estudiar el modelo con dos cargas diferentes. Se crea un casos de carga, uno para cada grupo de carga, y pues se tiene en cuenta que es permanente, y pues y es estándar, no es el peso propio del elemento. Luego se procede a asignar la carga en carga, y se seleccionan los dos tipos de casos de cargas acá, para luego elegir el tipo de forma en que se quiere generar la carga. En este caso podemos hacerlo en nodo, en tipo de carga en nodo, para lo cual seleccionamos la dirección. En este caso tenemos dos direcciones, ya que son dos cargas, Z y en X, y en valor asignamos el valor correspondiente teniendo en cuenta la dirección del eje. Para lo cual se nos asignamos las dos cargas. En este caso son cargas de 1, pues como trabajamos con unidades consistentes, sería 1 kilonewton, y esa es una carga y esta es la otra carga. Hay que tener en cuenta y recordar que se están trabajando con cargas separadas. Teniendo ya asignadas las cargas, lo único que nos falta por determinar es la malla, para lo cual en cálculo mallado vamos a configuración de malla. Vemos que esta es la configuración o la configuración predeterminada que tiene el software para calcular la malla, y pues lo único que nos queda es generar la malla, lo cual nos da este número de elementos para observar la malla
procedemos a seleccionar acá. Como podemos observar, esta es la malla que nos da el software predeterminadamente. Sin embargo, como queremos reproducir los resultados plasmados en el paper o en el artículo científico, procedemos a estimar una mejor malla, teniendo en cuenta la configuración de malla. Esto para asignar el valor del tamaño de los elementos finitos, esto con el fin de poder hacer que la malla tenga un mejor aspecto, un aspecto relativamente parecido al que se plasma en el artículo. Por lo tanto, procedemos a generar la malla. Se nos reproducen 48 elementos y este es el tipo de malla que obtenemos, que se podría decir es relativamente o prácticamente es el mismo tipo de malla que se encuentra en el paper. Cabe resaltar que esto es más como un proceso iterativo para poder estimar o definir una correcta malla, acorde con los cálculos que queremos hacer. En este caso, pues queremos reproducir los resultados del paper. Sin embargo, para el software tiene la opción de una optimización de malla, la cual nos permite realizar un afinamiento de mallado, teniendo en cuenta tres tipos de formas: por nodo, por línea y por área de superficie. Ahora lo único que nos queda por estimar es el cálculo, para el cual vamos a configurar en la configuración de Solver, donde hay que tener en cuenta las cargas que se van a usar para el cálculo, y pues se va a determinar acá también la teoría por la cual se quiere calcular. En este caso vamos a calcular primero por Milling. Y también hay que tener en cuenta, de acuerdo con el video anterior de la revisión crítica del software, en donde se determinó que para elementos tipo shell es necesario utilizar el tercer orden, y de acuerdo con el manual del software, este nos recomienda usar el método de Newton-Raphson. Le damos a aceptar y lo único que nos queda es realizar el cálculo. Esto ya es lo que ya hemos configurado y lo único que nos queda es calcular. El modelo ya calculó, en realidad fue bastante rápido, no se demora tanto tiempo para modelos tan sencillos, y pues ahora podemos observar los resultados en la pestaña, pues, resultados, la cual nos despliega varios resultados que ya veremos a continuación. Bueno, ahora con los resultados ya obtenidos, podemos analizar las reacciones que nos da el software, teniendo en cuenta los diferentes tipos de casos de carga. En este caso, para la carga P, podemos analizar las reacciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para este caso no nos permite visualizar de una manera más apropiada los diagramas a lo largo de la viga. Para los momentos ni para los cortantes nos permite una mejor visualización del diagrama. Sin embargo, pues podemos ver las resultantes de las reacciones, como digo, también teniendo en cuenta los casos de carga, ya que se están estudiando dos tipos de carga diferentes. Podemos analizar en este caso la reacción en X, y la reacción para el caso de carga F, la reacción en el eje Z. Ahí está. También podemos analizar la resultante del momento. En este caso, para la carga F sería el momento en X, como se ve ahí, y para la carga P pues sería el momento en Z. También está la posibilidad de observar los esfuerzos arrojados por el software, teniendo en cuenta los tipos de carga que queremos analizar, y pues teniendo en cuenta la magnitud o el tipo de esfuerzo que queremos ver. También hay que tener en cuenta acá la posibilidad de considerar la torsión. Bueno, entonces, como podemos observar, se muestran estos esfuerzos en la parte central de la viga. Pues podemos observar que se encuentran más los esfuerzos mayores, tanto a compresión como a tracción, pues, y pues esto tiene su lógica, pues debido a que la parte central es la que posee más, es la parte de la viga que está más torcida.
También de acuerdo con el software, y de acuerdo con el video anterior, se estimó, se pudo ver que para determinar los esfuerzos von Mises se necesita determinar el sigma E, y con esto podemos ya ver lo que son los esfuerzos von Mises. Esto teniendo en cuenta que los esfuerzos von Mises máximos se encuentran de igual forma en el centro de la luz, en el centro de la viga. También hay que tener en cuenta para el cálculo de los esfuerzos principales de las caras superior e inferior, tener seleccionadas estos dos ítems, cara positiva 2D y cara negativa 2D, para poder observar de manera correcta los esfuerzos en cada cara. En este caso, por ejemplo, la cara inferior pues, presenta sus mayores esfuerzos en la parte central, al igual que si lo calculamos, si observamos los esfuerzos en la parte superior, pues también son mayores en la parte central de la viga. Esto pues tiene su lógica debido a que es la parte que se encuentra más torcida y es la parte más afectada debido a la torcedura que presenta la viga. Además tenemos la posibilidad de observar los desplazamientos en 3D, entre otras palabras es como la deformada que presenta la estructura de acuerdo con los tipos de cargas. En este caso pues vamos a ver la deformada que posee la estructura de acuerdo con la carga F, es decir, la carga vertical, y pues para observar la carga P o la carga horizontal, este es el desplazamiento que presenta la estructura. Por último, y ya casi para terminar, recordando que este primer modelo se realizó teniendo en cuenta la teoría de Minlin, se procede a observar una de las partes más importantes, el cual es el desplazamiento de los nodos, teniendo en cuenta principalmente los tipos de carga que se utilizaron. Bueno, entonces para ver el resultado del desplazamiento en el sentido de X le damos refrescar y vemos el resultado para la teoría de Minlin para espesores de 0.32 nos da 6.67, como podemos observar en la diapositiva. Y también podemos observar el resultado para la carga F, es decir, la carga vertical. Podemos ver el desplazamiento en Z. Vemos cómo nos da 2.35, lo que vemos acá en la diapositiva. Ahora, para estimar el resultado con la teoría de Kirchhoff, lo único que tenemos que proceder a hacer es, en la configuración del solver, cambiar de Minlin a Kirchhoff, y lo único que tendríamos que hacer ahora sería realizar el cálculo. Como podemos ver, el software ya corrió para la teoría de Kirchhoff. Ahora, para observar los resultados, nos desplazamos a desplazamientos. En la teoría, por ejemplo, para la carga P, la carga horizontal, en los desplazamientos en X, vemos que posee un desplazamiento de 6.58, como podemos observar en la diapositiva. Y para la carga vertical, en los desplazamientos verticales, obtenemos un desplazamiento de 2.27 o 2.98 metros, como podemos observar acá en la diapositiva. Ahora lo único que nos queda por realizar para establecer un completo cálculo es estimar lo mismo que ya realizamos, sin embargo teniendo en cuenta un tipo de espesor más pequeño, como lo es este, y pues cambiando también las cargas correspondientes a unas cargas más pequeñas para realizar el cálculo por las teorías de Minlin y de Kirchhoff, teniendo en cuenta un espesor mucho más pequeño. Ahora, teniendo en cuenta un espesor mucho más pequeño y unas cargas mucho más pequeñas de 1 por 10 a la menos 6, procedemos a realizar el cálculo por Minlin, y para la carga P
es decir, la carga horizontal, nos dan unos resultados de 4.91 por 10 a la menos 4, como podemos observar acá para Milling. Y luego para una carga vertical, un desplazamiento vertical, nos dan unos desplazamientos de 1.247 por 10 a la menos 4. Ahora procederemos a realizar el cálculo con la teoría de Kirchhoff, como ya se explicó, cambiando únicamente este parámetro y dándole al software calcular. Bueno, ya el software calculó con la teoría de Kirchhoff para un espesor muy pequeño. Ahora, para observar los resultados, teniendo en cuenta desplazamientos, teniendo en cuenta primero la carga en P, la carga horizontal, el desplazamiento en X, podemos observar que nos da un valor de 1.20 por 10 a la menos 3, como podemos observar acá en la diapositiva, y para valores y para la carga vertical, para desplazamientos verticales, nos da un valor de 2.79 por 10 a la menos 4 metros, como podemos observar acá en la diapositiva. Con los resultados ya arrojados por el software, realizamos una comparación con las soluciones de referencia planteadas por el artículo, en donde tenemos una comparación para los resultados para este espesor, el espesor más grande, y una para el espesor más pequeño, teniendo en cuenta que, como podemos observar, los valores para el espesor más grande dieron relativamente cercanos a la solución exacta de referencia propuesta por el artículo. Sin embargo, como podemos observar, para espesores más pequeños la solución ya difiere en gran medida, por lo que podríamos decir que esto se debe a que el valor o a que la solución a la solución se distorsionó debido al bloqueo por cortante para espesores muy pequeños. Sin embargo, si tenemos en cuenta la comparación de los desplazamientos con relación a los desplazamientos propuestos por el artículo, podemos ver lo siguiente. Y es que, como ya se sabe, pues para el espesor más grande, pues los resultados se podría decir que sí se acercaron a los valores reales, pero si observamos el espesor más pequeño, podemos observar cómo los valores arrojados por la teoría de Milling difieren completamente, por lo que no serían realmente tomados en cuenta. Y pues, a pesar de que los valores arrojados por la teoría de Kirchhoff no son tan realmente parecidos a los valores arrojados por el artículo, sí dieron un mejor resultado y se comportó de una mejor manera que la teoría de Milling. Todo esto teniendo en cuenta que se realizó esta comparación para elementos finitos triangulares o de 3 nodos, puesto que, como ya se ha mencionado varias veces a lo largo del video anterior y el software SICA Engineer calcula para elementos tipo shell o elementos tipo membrana automáticamente con elementos triangulares. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.